Savitri Devi insiste en un video sobre fondos soberanos. ¿Y esa quién es? Es una filósofa nazi que busca ser incluyente, por eso se cambió de género. Savitri nunca hizo eso. Esta sí. También la conocemos como Julio Cébola o Ezra Pound. Además de nazi, es esotérica o esotérico, esotérica, con severos trastornos de personalidad. De ahí los cambios de nombre y género, porque estoy seguro que no tiene nada que ver con qué género se identifica. Hasta de espíritu cambia, seguramente. Lo único constante es su extremismo. Es un comento terrorista que no parará de acecharnos hasta que le demos gusto. Así que hoy hablaremos de Fondos soberanos y economía global. Los fondos soberanos se han consolidado como actores esenciales en la economía de todo el mundo, con más de 100 fondos activos y 11.3 billones de dólares, aquí sí ya cifras en español, en activos administrados para 2023. Un montononón. BlackRock, la dueña del mundo, pero qué estupidez. Representan una herramienta poderosa para la estabilización económica, la diversificación de las economías y la promoción de proyectos estratégicos. Estos vehículos de inversión creados y gestionados por los estados, o sea, países pues, tienen un propósito claro: transformar excedentes económicos en riqueza financiera que beneficie tanto a las generaciones presentes como futuras. O eso debería de ser. En general sí lo hacen. Su origen moderno se remonta al Kuwait Investment Authority en 1953. Los fondos soberanos han evolucionado en sus objetivos y estrategias. Aunque inicialmente fueron concebidos para manejar excedentes de recursos naturales, como los excedentes petroleros, ya han diversificado sus inversiones hacia sectores como tecnología, energías renovables, biotecnología y fintechs. Además, han demostrado ser instrumentos resilientes frente a crisis globales, como la financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no están exentos de críticas, tanto desde perspectivas económicas como políticas, que cuestionan su efectividad, gobernanza y posible impacto negativo en el mercado. Claro, además son herramientas capitalistas que perpetúan la explotación y consolidan el poder estatal burgués. Ay, hoy sí amárrenlo, por favor, porque si no, no dejará de molestar en todo el video. Para entender el trasfondo teórico de los fondos soberanos, es útil recurrir a las ideas de John Maynard Keynes, el economista británico que transformó la manera en que entendemos la intervención estatal en la economía. No somos keynesianos en este canal. Luego hablamos de los aportes de la Escuela de Chicago y del dios de los liberales Milton Friedman. Pero este tema tiene más relación con Keynes, así que soporten. Él argumentaba que los mercados no siempre se ajustan automáticamente y que el Estado debe intervenir, especialmente en tiempos de crisis, para estabilizar la economía y promover el bienestar social. Sus ideas tomaron forma en un contexto de gran inestabilidad económica, particularmente tras la Primera Guerra Mundial y durante la Gran Depresión. Kuwait, 1953. Segunda Guerra Mundial. Gran Depresión. Cada vez te ves más atrás. ¿Este será uno de esos videos de pura divagación? Sí, y soporta. Los fondos soberanos representan en algunas de sus funciones esta lógica keynesiana, al actuar como herramientas de inversión pública que compensan las deficiencias del mercado privado. Soporten, libertarios. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, varios fondos soberanos rescataron instituciones bancarias clave como Merrill Lynch y UBS, evitando un colapso mayor del sistema financiero. Vean los videos de crisis financiera 2008 y recesión, depresión o crisis antes de comentar una burrada. También durante la pandemia de COVID-19, muchos países recurrieron a sus fondos soberanos para financiar programas de recuperación económica, mostrando su capacidad para actuar como estabilizadores en tiempos de incertidumbre. Otros gobiernos simplemente los desaparecieron, vendieron, liquidaron y se gastaron absolutamente todo lo que tenían, ¿verdad, Primor? Un aspecto relevante de las teorías keynesianas es el efecto multiplicador, que sostiene que cada dólar gastado por el Estado puede generar un impacto mayor en la economía. Los fondos soberanos aplican esta lógica al invertir en sectores estratégicos que no solo generan rendimientos financieros, sino que también impulsan la creación de empleo, fomentan el consumo y estimulan el crecimiento económico. Sin embargo, estas intervenciones no están exentas de debate, especialmente desde enfoques alternativos como el liberalismo económico. Pues claro, porque estos fondos marxistas distorsionan el mercado y fomentan ineficiencias al priorizar intereses políticos. Hoy será un día tan largo. Y hablando en serio, desde la perspectiva del liberalismo económico, los fondos soberanos representan un ejemplo de intervencionismo estatal que podría distorsionar los mercados. Bueno, de hecho lo hacen,
pero eso no significa que para mal. Los economistas de la Escuela de Chicago, liderados por figuras como Milton Friedman, han argumentado que las intervenciones gubernamentales, incluidas las inversiones públicas, son inherentemente ineficientes y tienden a generar efectos secundarios no deseados. Según esta visión, los fondos soberanos podrían desincentivar la inversión privada al competir directamente en sectores estratégicos, limitando la capacidad del mercado para asignar recursos de manera óptima. También se critica la falta de mecanismos de mercado para supervisar los fondos soberanos. Mientras que las empresas privadas están sujetas a la disciplina del mercado y responden a los accionistas, los fondos soberanos son administrados por el Estado y en muchos casos, no en todos, carecen de la transparencia necesaria. Esto puede llevar a problemas de mal manejo, corrupción o decisiones motivadas por intereses políticos en lugar de criterios económicos sólidos. Un ejemplo es el Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo diseño ha priorizado el gasto corriente sobre el ahorro a largo plazo, evidenciando la falta de un marco institucional robusto. ¿Por qué siempre somos el ejemplo de lo que se hace mal? Pues claro, el prianismo dilapidó todos los fondos petroleros. Voy a llorar. Lo primero que te diría es que sí, los ingresos petroleros siempre se han usado para financiar al Estado mexicano, para que éste no se vea en la penosa necesidad de cobrar impuestos. Eso es lo que ha provocado la impresión de que Pemex está en quiebra, el discurso prianista. Bastante falso, pues es mucho más lo que Pemex transfiere a la Federación de lo que ésta le regresa. Cuestión de ajustar las reglas para que no se lo anden enviando y regresando, provocando confusión y opacidad. Pero nada, qué flojera. Mejor hagamos una reforma judicial sin pies ni cabeza. Sigue siendo una fuente de ingresos muy grande para el Estado y eso no ha cambiado con el Primor. De los recursos que entran al Fondo Mexicano del Petróleo, cada año el 95% se destina a gasto corriente, o sea, literalmente se va al presupuesto de egresos. Y en el fondo, pues hay nada o menos que nada. La única diferencia entre la postura prianista y la del Primor no es si Pemex debe ser una empresa privada o de propiedad estatal, sino si debe aceptar convenios con empresas privadas, especialmente en la explotación de petróleo, ya que el Estado mexicano no tiene la capacidad, y en el carácter que ésta debe tener como un competidor más, o sea, como empresa productiva del Estado, la visión prianista, o como empresa pública sin obligaciones de generar rentabilidad, la visión del Primor. Que bueno, pues hasta ahí no hay tanta bronca, ojalá eso fuera nada más. Lo que pasa es que al tener estas características, tampoco se apega a las mismas reglas. Por ejemplo, a las privadas se les podría exigir ciertos estándares ecológicos, de emisiones contaminantes, pues. Mientras que a Pemex o CFE, pues no, ¿para qué regularla? Igual tranzas, clientelismo, preferencias por tal o cual grupo, corrupción o lo que sea que le atribuyan al prianismo, no cambia nada. Solo puedes provocar que Pemex o CFE sean más ineficientes, más opacas. Pero ustedes háganse las chaquetas mentales que quieran, mis queridos cuatroteístas. Y por supuesto que ahuyentan la inversión, por lo antes mencionado. Regrésense. Luego hacemos video de la nueva reforma de las empresas públicas. No es el tema de hoy. Los fondos soberanos pueden interpretarse como un intento de los estados capitalistas por gestionar las contradicciones inherentes al sistema. Todos los sistemas tienen contradicciones. Karl Marx argumentaba que el capitalismo tiende a concentrar la riqueza en pocas manos, generando crisis recurrentes debido a la sobreproducción y la insuficiencia de la demanda. Los fondos soberanos, al actuar como intermediarios entre el capital y el Estado, podrían considerarse una estrategia para suavizar estas contradicciones al redistribuir recursos de manera limitada y temporal. Los fondos soberanos operan dentro del marco del capitalismo global, perpetuando las dinámicas de explotación y desigualdad. Mátenme, por favor. No hay nada peor que un marxista trasnochado, que además no entiende nada. Aunque algunos fondos como el de Noruega han priorizado inversiones socialmente responsables, la mayoría sigue enfocada en maximizar los rendimientos financieros, a menudo a expensas de las comunidades locales y del medio ambiente. Además, los fondos soberanos pueden ser utilizados por estados autoritarios para consolidar su poder, como ocurre en algunos países del Medio Oriente, donde los ingresos de los fondos se destinan a reforzar estructuras de poder.
Eso no significa que no beneficien en algo, aunque sea poco, a su población, en particular desde el punto de vista económico. Solo lo dicho, refuerza estructuras de poder. Aunque curiosamente esto no les parece tan mal a algunos libertarios. Me encantan. La crítica es que en los gobiernos basados en la administración, o sea, democracias, como la clase dirigente no es dueña de los bienes públicos, sí tiene el poder y el incentivo para extraer ingresos corrientes de esos bienes para sus propios fines y a expensas del valor a largo plazo, convirtiéndolas en fuentes adicionales de gasto público o colchones cuando el gobierno no manejó bien las finanzas públicas. O sea, son usados como presupuestos secundarios que pueden acabar financiando inversiones con fines políticos. No sé, como una refinería tal vez. Pero en el caso de las monarquías de los países árabes, con propiedad privada de la monarquía, lo que hagan está bien. No, bueno, una familia dueña de todo el petróleo de un país, claro que no usará el dinero para gasto corriente. Es muy probable que tomará mejores decisiones económicas. Ahora que si se quedan 1000 años ahí a costa de libertades individuales, ¿a quién le importa? Aquí los monopolios mejor ni los vemos. Volteamos para otro lado. Como es propiedad privada, está bien. No, bueno. Independientemente de las críticas ideológicas, uno de los desafíos más significativos de los fondos soberanos es garantizar una gobernanza sólida y la transparencia. El éxito del Fondo Global de Pensiones de Noruega, reconocido por su diversificación y altos rendimientos, se debe en gran parte a su modelo de gobernanza, que incluye supervisión por múltiples organismos autónomos cuatroteístas y reglas claras para el uso de los recursos. Este modelo contrasta con la opacidad de otros fondos, especialmente en países con instituciones débiles, donde los fondos son utilizados como cajas negras para financiar proyectos políticos o cubrir déficits fiscales. La falta de transparencia también plantea preguntas sobre el impacto de los fondos soberanos en la economía global. Aunque se presentan como herramientas para la estabilidad económica, su tamaño y alcance pueden generar desequilibrios en los mercados internacionales. Por ejemplo, la adquisición de grandes participaciones en empresas estratégicas por parte de fondos soberanos ha generado tensiones geopolíticas, especialmente en sectores sensibles como la tecnología y la energía. ¿Verdad, China? Pero a pesar de todas las críticas, los fondos soberanos han mostrado una notable capacidad para adaptarse a las demandas del siglo XXI. Los que están bien llevados, obviamente. ¿Cuánto habría en el Fondo Mexicano del Petróleo si desde los 70 se hubieran aprovechado los recursos? Pues estimarlo es muy difícil, depende de muchas cosas. Un poco más grande quizá que el noruego o un poco menor. Pero cuidado, no es que se hayan robado el dinero. O sea, muchos sí, obviamente. Pero la mayor parte se usó para otra cosa simplemente. Cosas que al final no resultaron productivas. Ese es el problema. Igualito que ahorita, tenemos el mismito problema. Clientelismo político. ¿En dónde estaría este país si no existieras? En la última década, muchos fondos, los que sí tienen dinero, han comenzado a alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de las Naciones Unidas, invirtiendo en proyectos de transición energética y tecnología limpia. Este cambio refleja un reconocimiento de que la rentabilidad financiera a largo plazo está intrínsecamente ligada a la sostenibilidad ambiental y social. Un ejemplo es el China Investment Corporation, que ha liderado inversiones en energías renovables y tecnologías limpias, aunque otros fondos chinos siguen invirtiendo en combustibles fósiles y sectores contaminantes, lo que contradice sus compromisos de sostenibilidad. Pero, ¿cómo? ¿China tiene más de un fondo soberano? ¿El segundo más grande del mundo, de hecho? ¿Eso no consolidaba y perpetuaba el dominio de la clase burguesa china? El osito, pues bueno. ¿Se imaginan al filósofo gastronómico criticando al fondo soberano chino? ¡Son los dueños del mundo! BlackRock, la dueña del mundo. ¡Pero qué estupidez! En América Latina, los fondos soberanos han sido utilizados como herramientas para estabilizar economías dependientes de los recursos naturales. En Chile, el Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social garantizan la sostenibilidad fiscal y financian las pensiones en tiempos de crisis. Por otro lado, en Colombia, el Fondo de Ahorro y Estabilización utiliza los ingresos de regalías para promover una política económica contracíclica, asegurando que los proyectos regionales continúen incluso en periodos de incertidumbre económica.
Sin embargo, la dependencia de los recursos naturales como fuente principal de financiamiento hace vulnerables a los fondos latinoamericanos a las fluctuaciones en los precios internacionales, mientras que la falta de transparencia y la corrupción representan obstáculos importantes para su efectividad. Ya no me extenderé en el Fondo Mexicano del Petróleo, que ejemplifica pero perfecto cómo un diseño institucional deficiente limita el impacto positivo de estos vehículos en la economía. No es el qué, es el cómo. Ay, cuatro teístas. Otro añito malo, donde nos agarre una crisis, con los niveles de endeudamiento que traemos, los compromisos de gasto social inamovibles, sin fondos ni fideicomisos de estabilización, no saben la que se viene. Así que recemos porque las crisis recurrentes del capitalismo hayan terminado, porque si no, no seremos Venezuela, pero desearemos serlo. Ya desde el punto de vista académico, sin conspiraciones ni fanatismos, los fondos soberanos representan una intersección única entre la teoría económica y la práctica política. O sea, son una decisión política, pero que deben estar manejados con criterios económicos, si no, no funcionan. Y no tenerlos te expone demasiado. Al menos tenerlos de estabilización. Ya los de desarrollo, si quieres, son un plus, aunque no están de más. Personalmente me gustan mucho. Así todos los proletarios podremos ser dueños de los medios de producción. Su diseño y propósito varían ampliamente. Todos comparten el desafío de equilibrar objetivos económicos, sociales y ambientales en un mundo en constante cambio. ¿Y a qué vino lo de Keynes del inicio? Ay, mijo, ponga atención. La conexión con las ideas de Keynes es evidente en su énfasis en la intervención estatal como un medio para garantizar la estabilidad económica, aunque enfrenten críticas desde enfoques tanto políticos como económicos. La efectividad de los fondos no depende del modelo, depende de la implementación. Así que las críticas ideológicas, pues, no es que sobren, pero yo me preocuparía más por ejecutarlo bien que en cambiar el modelo, pero yo qué sé. El éxito de los fondos soberanos depende y dependerá de su capacidad para adaptarse y ofrecer soluciones reales a problemas tan complejos como el cambio climático, la desigualdad global, las tensiones geopolíticas y, por supuesto, el maniqueísmo político de ambos bandos. Modelos como el de Noruega ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia de la transparencia, la gobernanza y la sostenibilidad. En última instancia, los fondos soberanos no son solo herramientas financieras, son un reflejo de las prioridades y valores de las sociedades que los gestionan, o al menos de sus líderes. Para México, el ahorro y la previsión siempre son opacados por el gasto, el despilfarro y el endeudamiento. Los políticos sí son el reflejo de una sociedad. Lo siento, trágame tierra. En un mundo donde los desafíos globales exigen soluciones innovadoras, estos vehículos tienen el potencial de liderar el camino hacia un futuro más inclusivo y sostenible, combinando las virtudes del capitalismo al mismo tiempo que se fomenta un mundo más equitativo. Lo mejor de dos mundos, ¿qué más quieren? Siempre que se gestione con la visión y el rigor necesario para maximizar su impacto positivo y no sean utilizados por los políticos para manipular, comprar tu voto e impulsar su agenda. Pero pues bueno, como eso no va a pasar al menos en los próximos 6 años en México, mejor ocúpate de tus finanzas personales, que eso es el Fondo Mexicano del Petróleo, no las va a salvar, aunque podría. Ah, por cierto, aquí les dejo una tablita con los fondos soberanos más grandes del mundo y el valor de los activos que poseen. De los que sí son dueños, no que solo los gestionen. BlackRock, la dueña del mundo, pero qué estupidez. Es decir, acciones, commodities, deuda de otros gobiernos y privados que constantemente les generan ganancias. ¿Algún fondo soberano habrá comprado bitcoins? Pues sí, el noruego, siguiendo las recomendaciones del tío financiero. Un poquito por diversificar. Para que me entiendan, cada noruego tiene como $307,000 en el fondo soberano, de los cuales $27 son Bitcoin. No vendieron todo lo que tienen para comprar Bitcoins, no más. Estos sí usan el cerebro. Mira, también China tiene 2 en los primeros 15 lugares. Juntos ya casi alcanzan al noruego. Claro que Noruega son 5 millones de habitantes y los chinos 1,400 millones, pero ahí la llevan. Estos chinos capitalistas. Bueno, basta de divagar. Adiós.